buenos días a todos. Sí, muchísimas gracias por venir. Me imagino que cuando al principio estábamos un poco preocupados porque cuando vimos el porcentaje de personas que se habían apuntado, pues nos pareció que era poco para lo que para nosotros significaba la Vía Rica. Entiendo que este acrónimo, pues la mayoría de las personas no lo conocéis o no sonaba de nada, ¿no? Pero verdaderamente queríamos compartir con vosotros, Inés y yo, que este es un trabajo que llevamos ya 2 años realizando tanto enfermería como anestesia y como cirugía general, que ha sido y que es un placer porque ha sido un absoluto reto para nosotros. El objetivo único era querer optimizar, porque rica significa pues rehabilitación, intramodal, bueno, unas palabrejas que a lo mejor no significa nada, pero que resume el querer optimizar que un paciente es monitorizado, es acompañado hasta el preoperatorio y después de eso, ¿no? Ahora de la cirugía abdominal, porque empezamos cirugía general con la cirugía colorectal, pero que incluye muchísimos pacientes, ¿no? Yo creo que es un orgullo, un placer y una satisfacción pues poder acompañar, optimizar a ese paciente desde el principio y sobre todo pues porque además de acompañar vamos a registrar y estamos registrando cómo hacemos las cosas, ¿no? Para poder mejorar, que es el objetivo más importante de nuestro trabajo. Como os he comentado, ha sido un placer y es un placer porque trabajar con enfermería de la planta, con enfermería de quirófano, con anestesia, cómo hemos ido cambiando la forma de plantear ese seguimiento de los pacientes, trabajar en el quirófano, trabajar en la planta, pues yo creo que hemos aprendido muchas cosas y es lo que queremos compartir con vosotros, ¿no? ¿Cómo ha sido este camino durante 2 años? ¿Qué proyectos tenemos en el futuro a medio o corto plazo? Y bueno, espero que disfrutéis cómo ha sido nosotros este camino que queremos presentar. Llevamos más de 1 año queriéndolo presentar, pero bueno, este bicho nos ha parado muchas cosas y bueno, ha llegado el momento y estamos como unos niños con zapatos nuevos, ¿no? Queremos compartirlo y espero que entendáis lo importante que es optimizar y mejorar así el manejo de los pacientes. ¿Inés? Bueno, pues comparto con Soledad la ilusión por este proyecto y yo lo único que os quería transmitir es que de la misma manera que se ha empezado con cirugía general, estamos ya trabajando para poder llevarlo a traumatología y en un futuro pues ginecología, cirugías mayores y urología si podemos con ello. Entonces os dejamos con los ponentes y espero que os guste. Es el doctor Beñatarí, que es el primero, que sabéis, adjunto de cirugía general, la doctora Zunguiber, adjunta de anestesia, y Amaya Yerdi, enfermera de la segunda planta. Han sido las personas que como grupo han empezado a formarse y desde hace 2 años empezaron este camino que os contarán el proceso, porque estamos dentro de un protocolo a nivel nacional y os contarán qué se precisa y qué hemos tenido que hacer para formar parte de este registro. Adelante, María. Bueno, hola, buenos días a todos. Agradeceros vuestra presencia, tanto los que estáis aquí como los que lo hacéis desde casa o desde el despacho, a través de la vía online. Y nada, pues simplemente eso. Estamos impacientes porque llegará este momento, llevamos tiempo intentando presentarlo. Y bueno, la sesión va a constar de 4 charlas, que haremos entre los 3. Y bueno, empezaremos con la mía. Bueno, como todos sabemos, cualquier proceso quirúrgico, bueno, pues va a traer consigo una serie de condicionantes, como pueden ser el dolor, el ayuno, el hipercatabolismo, todo el empleo de sondas, drenajes, todo eso va a generar una agresión quirúrgica y el organismo va a responder de una manera que en ocasiones puede ser desordenada y esto va a dar lugar a una morbimortalidad que va acompañada pues, de un aumento de la estancia y de los costes. Henry Kellett, que es un cirujano danés, especializado en cirugía colorectal, pues se interesó por este tema ya en los años 90, empezó a realizar una serie de estudios que pues, pretendían ver cómo respondía el organismo ante esa agresión y buscó cómo se podía modular, digamos, esa respuesta para que en vez de ser perjudicial, pues beneficiará al paciente y mejorará lo que es la recuperación después de una cirugía mayor. De este modo acuñó el término de Fast Track Surgery, también otros términos similares como programa de recuperación intensificada o lo que últimamente se conoce como Enhanced Recovery After Surgery, el ERAS. Y en definitiva, ¿qué es? Pues son aplicación de una serie de medidas y estrategias perioperatorias
que van destinadas a aquellos pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico con el objetivo de disminuir el estrés secundario a la intervención y de ese modo pues lograr una mejor recuperación con una menor mortalidad. Este tipo de programas se aplican a lo largo de todo el proceso perioperatorio, desde que se diagnostica al paciente hasta que se recupera totalmente de la intervención, ¿vale? Y tiene un enfoque multidisciplinar. Van a participar diferentes profesionales, habitualmente pues hay un equipo quirúrgico, digamos, un especialista quirúrgico, anestesia, enfermería, muchas veces con enfermeras, lo que se llama enfermera gestora de casos, que va un poco a coordinar todo el proceso y puede ser referente, digamos, para el paciente cuando surgen dudas. Y ahí entran otra serie de especialistas, como pueden ser endocrinólogos, dietistas, en nuestro caso también el Servicio de Medicina Interna, con que se colabora mucho en este tipo de pacientes, y luego el apoyo de la familia para que el paciente se sienta arropado, porque al final el paciente es el centro, digamos, en este tipo de programas, es el foco y va a tener un papel activo. Ese papel activo lo va a conseguir gracias a que le aportamos una serie de información para que él conozca pues cómo va a ser todo ese proceso, y entienda que tener un estilo de vida activo, una buena nutrición, todo eso va a colaborar o va a ayudar a que la recuperación sea mejor. Por tanto, en estos programas, en la fase preoperatoria, las bases van a ser una información tanto oral como escrita, muy importante, una optimización preoperatoria de lo que es el estado físico, el estado nutricional y también el estado anímico. Son situaciones que generan cierta ansiedad al paciente. Y luego va a haber unas recomendaciones sobre el estilo de vida, también que son importantes para optimizar ese paciente antes de la operación. En el intraoperatorio los pilares son una fluidoterapia guiada por objetivos, que lo que busca es un poco que los tejidos estén bien perfundidos, evitando de alguna manera las sobrecargas hídricas, un buen manejo analgésico, que tiene un abordaje multimodal, empleando coadyuvantes analgésicos y diferentes técnicas anestésicas, y, como no, una disminución del estrés fisiológico mediante el empleo de técnicas quirúrgicas que son menos agresivas y limitando el uso pues, de drenajes, sondas, que van de alguna manera a perjudicar en muchas ocasiones al paciente. Y finalmente, en el posoperatorio tenemos como pilares lo que es una movilización precoz y una ingesta precoz. Eso va a favorecer la disminución de las tasas de ilio paralítico, sobre todo en cirugía abdominal, pues es una de las complicaciones que más van a prolongar la estancia. Con todo esto, pues en el año 2007 comenzaron a reunirse una serie de profesionales interesados en este tema, sobre todo en Zaragoza, y profesionales del ámbito de cirugía colorectal, sobre todo, anestesistas, enfermería, y crearon lo que es el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal. Y lo que busca este grupo es, de alguna manera, difundir, implantar y mantener, digamos, los programas de rehabilitación multimodal en toda España. Se han ido incorporando diferentes sociedades científicas a este grupo, la Asociación Española de Cirujanos, la de Anestesia, pero también tenemos la de Urología, Ginecología, de Enfermería Quirúrgica, de Nutrición. Inicialmente tuvieron el apoyo del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y ya desde 2013 cuentan con el apoyo del Ministerio de Sanidad. Y de este modo, a través de fruto de, digamos, de esa labor conjunta, en el año 2015 se publica la primera guía RICA, que como podéis ver, hace referencia a las siglas a recuperación intensiva en cirugía abdominal. En ese momento los protocolos que se habían establecido por el grupo GERM hacen referencia solamente a cirugía abdominal. La guía RICA se basa en la medicina basada en la evidencia. Lo que pretende es estandarizar los cuidados perioperatorios y para eso revisan los diferentes pasos que se van realizando a lo largo de todo el proceso, todas las medidas terapéuticas
o más de diagnósticos, sobre todo de terapéuticas, se van revisando una a una para ver realmente qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, porque muchas de esas medidas se han realizado durante mucho tiempo simplemente pues porque se ha hecho siempre así. Entonces, se pretende ver si realmente hay una base científica que lo justifica y evitar medidas que pueden ser perjudiciales más que beneficiosas. Para eso siguen el protocolo PRISMA, que es básicamente una especie de checklist, que lo que hace es, a la hora de realizar una búsqueda bibliográfica, identificar aquellos estudios que cumplen con unos criterios mínimos de calidad. Y luego lo que van a hacer es catalogar la evidencia científica disponible para esa medida en concreto y emitir una recomendación. Para eso utilizan el sistema GRACE y, por ejemplo, podría ser, pues, se recomienda evitar el uso de sondas. Nivel de evidencia científica A, que serían ensayos clínicos aleatorizados, sin sesgos importantes, y una recomendación fuerte. ¿Vale? Eso nos va a permitir saber si realmente esa medida la tenemos que adoptar o es un poco más endeble. Con el tiempo se han ido adscribiendo diferentes sociedades. Ya tenemos la medicina intensiva, la cirugía ortopédica y traumatología, cirugía cardiovascular, medicina interna, digamos, apoyando todas esas sociedades que están involucradas en el manejo de estos pacientes. Y se han ido realizando diferentes revisiones desde el 2015, pero ya este año se ha publicado la última guía, la guía rica, que, como podéis ver, cambia el título. Recuperación intensiva en cirugía del adulto. Ya incorpora cirugía que está, digamos, fuera del abdomen. A la vez, estos protocolos, ya en el 2015, pero también ya con más ahínco, digamos, en esta última guía rica, se han incluido las medidas recogidas en los protocolos de cirugía segura, infección quirúrgica cero y luego también los protocolos de PBM, que son de ahorro de hemoderivados. Los criterios de inclusión en el año 2015 eran los que veis. Hay un límite de edad, hasta los 85 años, y el ASA valora un poco el riesgo anestésico quirúrgico, pues de 3 o menos. Esto ha cambiado un poco porque ahora ya no hay un límite de edad por encima. Todo paciente mayor de edad se puede beneficiar, que acepte el procedimiento, evidentemente, y que no tenga un deterioro cognitivo. Y el ASA es, digamos, independiente. De hecho, son los pacientes ASA 3 y 4, que son un poco los que más comorbilidad tienen, los que más se van a beneficiar de estos programas, porque lo que vamos a conseguir es una optimización antes de operar y realizar cirugías y procedimientos anestésicos menos invasivos. Todo paciente que entra en la vía rica tiene que firmar un consentimiento que va a quedar registrado en la historia clínica y además tenemos otra serie de documentación, como puede ser la matriz temporal de cada intervención, colectomía derecha, gastrectomía, prótesis oral de cadera. Luego tenemos encuestas de satisfacción, cuestiones de calidad de vida, indicadores de evaluación, bueno, una serie de documentación y iremos, digamos, comentándolo durante las diferentes charlas. Y simplemente una matriz temporal, un ejemplo de lo que sería en la columna de la izquierda pues, el orden cronológico, ¿no?, de las diferentes fases. Sería el ingreso, preoperatorio, peroperatorio. En el centro tenemos las diferentes medidas que hay que adoptar. Si hay que quitar una sonda, hay que poner X antibiótico. Y luego, ¿quién es el responsable de adoptar esas medidas? Recomiendan, en principio, que en cada momento hay un registro y una firma, digamos, de cada medida. Cuando no se sale del protocolo, pues justificar por qué se ha hecho. Esto sería lo mismo, bueno, pues aquí en el posoperatorio, primer, segundo día posoperatorio, al alta. Por tanto, este tipo de programas tienen unos beneficios que ya hemos comentado, del morbimortalidad mejoradas en disminución de estancias, pero también hay otra serie de beneficios, que son el trabajo en equipo, la formación continuada, que de alguna manera va a mejorar también la calidad asistencial, y luego hay una mejor percepción por parte del paciente, pues tanto del equipo, la labor del equipo sanitario como del hospital. Todo esto es,
junto a los beneficios que habíamos comentado antes, es lo que nos impulsó hace más o menos 3 años a ponernos en contacto con el GERM y poner en marcha pues, la vía rica en cirugía colorectal. Entonces, ¿qué pasos seguimos? Estos son los pasos que hay que llevar a cabo para, si un servicio quisiera implementar la vía rica en su hospital. Se nombra, digamos, un responsable, alguien que sea un referente pues, para coordinar, pero realmente hay que crear un grupo de trabajo, que hay el especialista quirúrgico, el anestesista, enfermería y luego, dependiendo un poco del tipo de centro y el tipo de cirugía en la que vamos a aplicar, pueden entrar más o menos especialistas. Se hace una formación, al menos nosotros la hicimos online inicialmente y hubo un día de formación presencial en Zaragoza, y luego tenemos que realizar un protocolo donde apliquemos lo que viene en la vía rica a las características del hospital, ¿vale? Se recomienda hacer un estudio retrospectivo de nuestra serie, un poco para tener una referencia de dónde partimos, y ya seríamos en ese caso ya un grupo consolidado. Estaríamos en condiciones de entrar ya, de implementar la vía rica y comenzaremos registrando pacientes en una base de datos que nos va a aportar el GERM, es un registro prospectivo, y si se cumplen pues, una serie de estándares y el grupo se somete a una auditoría, pues puede llegar a ser un grupo de excelencia. Ahí ya estás, digamos, de una manera también capacitado, incluso para dar formación a otros grupos que están empezando. Nosotros ahora mismo estamos pendientes de la auditoría que se solicitó el año pasado, pero con todo esto del COVID pues se ha detenido. Y nada más, esto era un poco la introducción, pues lo que supone pues este tipo de programas y la vía rica. Y no sé si tenéis aquí algunas preguntas o seguimos y al final de la esto, venga. Bueno, buenos días. Yo soy Yasun Guiber, soy anestesióloga del Hospital García Orcollén y voy a hablar un poquito de la adaptación de la vía rica en nuestro hospital de una manera un poquito más concreta. Quería comenzar haciéndoos pensar un poquito, y ya que estamos en todo el tema de la humanización sanitaria, que pensáramos un poquito cómo se siente el paciente cuando recibe una noticia, un diagnóstico en nuestro caso, la mayoría de los casos es una neoplasia del colon, o que va a ser intervenido de una cirugía mayor, ¿no? Desde luego que las sensaciones van a ser miedo, inseguridad, incertidumbre, se les plantea ante ellos un muro muy difícil de franquear. Entonces, la vía rica lo que anima e impulsa es acompañar al paciente en equipo de una manera que se le aporte una información y se le hace ver que estamos con él. No se trata de una visión paternalista de la medicina, simplemente es darle la confianza de que estamos todos en el mismo camino. Entonces, nosotros, como bien ha dicho Beñat, empezamos yendo al Servet de Zaragoza y empezamos con muchísima ilusión porque, como habéis visto, engloba muchos objetivos. Es una vía muy ambiciosa y difícil, siempre es difícil de cambiar hábitos que se llevan haciendo pues toda la vida, ¿no? Entonces, yo destacaría de la vía rica, que es una colaboración multidisciplinar, la participación activa del paciente y que para nosotros es todo un reto. Entonces, de manera gráfica, quiero que veáis que cuando un paciente recibe o tiene la indicación quirúrgica, el paciente siente cierto freno, ¿no? Puede llegar a disminuir la ingesta, a disminuir su actividad física, un poquito a dejarse ante el miedo de lo que viene, ¿no? Lo que le viene. La vía rica lo que impulsa es esa optimización desde el momento del diagnóstico. O sea, una persona cuando se prepara para una competición, para un examen, para cualquier prueba, se entrena. No puede ir un paciente a una cirugía sin tener un entrenamiento. Entonces, esto es lo novedoso de la vía rica, la optimización. Ese tiempo que contamos desde el diagnóstico hasta la cirugía, que en nuestro caso es limitado porque en un alto porcentaje es
estamos hablando de neoplasias, pues cuanto antes empecemos a prepararlo, mejor. Entonces, la optimización preoperatoria se basa en una terapia trimodal. Vamos a intentar mejorar el estado nutricional y la corrección de la anemia que pueda tener el paciente. Vamos a incidir en el ejercicio físico y vamos a intentar ayudarle en el estado anímico. En el intraoperatorio, como bien ha dicho Beñat, intentaremos disminuir la agresión y en el posoperatorio mejorar su incorporación a la vida real lo antes posible. Entonces, sin aburriros con bibliografía, quería simplemente una muestra de un montón de bibliografía que se está publicando, pero este par de artículos recientes, por ejemplo, el primero ya te habla de que la prehabilitación nutricional con o sin ejercicio puede incluso disminuir la estancia hospitalaria en 2 días. Y en el segundo caso, que es el primer artículo de prehabilitación multimodal que se ha hecho a nivel interhospitalario, o sea, a nivel multihospitalario, a nivel mundial, lo que habla ya no solo de la optimización para una cirugía, sino que ya te habla de una propuesta de hábitos de vida, de mejorar la calidad de vida de estos pacientes para la cirugía y a futuro. Entonces, como os digo, la vía es ambiciosa. Entonces, este es el esquema que planteamos en nuestro hospital. Los pacientes que nos llegan vienen de servicios como son atención primaria, medicina interna, digestivo o cirugía, en su mayor parte. Estos pacientes, bien por sospecha clínica, por sangre oculta en heces, anemia, se les solicita una colonoscopia. Aquí quiero recalcar que entramos ya en el programa de ahorro de sangre. ¿Por qué? Porque se les puede pedir una analítica PBM. La analítica PBM es una analítica preoperatoria, que en el momento si se le detecta una anemia, hemoglobina por debajo de 13, inmediatamente, sin necesidad de una nueva analítica, va a haber se va a completar el estudio con un perfil férrico. Esto nos va a ayudar para que cuando venga a la colonoscopia, nosotros ya tenemos los apellidos de esa anemia. Esto me gustaría que desde atención primaria sería una cosa buena que se pudiera introducir. Cuando comenzamos la vía rica no lo tenían, ahora no lo sé, pero a nivel hospitalario lo tenemos. Entonces, nuestra propuesta, como algo novedoso, y ya que tenemos un hospital pequeño donde la colaboración multidisciplinar es mucho más fácil de gestionar, es ya poderles optimizar desde el momento de la colonoscopia. Cuando en la colonoscopia muchas veces nos viene el paciente con anemia ferropénica, en este caso, y encima podemos ver de manera macroscópica que es una lesión neoplásica subsidiaria de cirugía, tenemos la posibilidad de poderle poner hierro intravenoso en la sala de despertar que está anexa a la colonoscopia. En esa sala está monitorizado y vigilado. ¿Qué mejor momento para poderles empezar a optimizar? ¿Por qué? Porque además el hierro oral en estos pacientes no se absorbe muy poquito, entonces la optimización no la vamos a llegar a conseguir, porque muchos pacientes sí que vienen ya siendo tratados con hierro, pero si podemos ayudarles en ese momento, pues bienvenido sea. Luego van a ir a la consulta de digestivo, que no he puesto, pero que se les da el diagnóstico, consulta de cirugía, prehabilitación, que la nuestra es un poquito más especial que la que hacemos habitualmente, que ahora me detendré un poquito más en ella, y de ahí ya pues va camino ya de la cirugía. Entonces, por incidir de una manera y que lo veáis de una manera gráfica, el hierro intravenoso tarda en dar un poquito la cara el efecto que está produciendo unas 2 semanas. Entonces, si dejamos pasar esa oportunidad de la colonoscopia y llegamos a nuestra consulta de anestesia, se nos acota mucho el tiempo de optimización. Ahí contamos con unas 2-3 semanas hasta la cirugía. Entonces, todo lo que podamos hacer antes, pues mejor. Es verdad que el hierro no siempre trata y resuelve todas las anemias porque muchas veces son multifactoriales. Pero bueno, siempre tenemos contacto con hematología para poderle añadir eritropoyetina, vitamina B12, ácido fólico, lo que haga falta. Pero recalco que la mayoría son cirugías neoplásicas en la que el tiempo está acotado. Entonces, cuando llega a la consulta de cirugía, ellos les introducen ya en la vía rica
estamos intentando conseguir un dossier encuadernado, pero ya les dan una información para que el paciente conozca la vía rica y acepte introducirse en ello. Hacen un screening nutricional que se basa en la escala MAST, que básicamente se basa en el índice de masa corporal, en la pérdida de peso en los últimos meses y en el riesgo de inanición, y valoran el suplemento nutricional. Les piden un test de la marcha, que luego explicaré, y les dan el inspirómetro para empezar a hacer gimnasia respiratoria. Esto es muy bueno porque el paciente ya viene entrenado y para el posoperatorio, para disminuir las atelectasias y para una mejor recuperación, ya lo sabe hacer. Luego viene nuestra consulta. Aparte de la valoración anestésica habitual que hacemos en todos los pacientes, dedicamos una pequeña parte de la consulta a la optimización, o posible optimización. Aquí lo que hacemos es aconsejarles el abandono del tabaco y el alcohol un mes. Ya sé que es una idea bastante utópica porque en ese momento de estrés y de ansiedad es complicado, pero es beneficioso, con alta evidencia, y se les aconseja ejercicios para mejorar su estado físico y gestionar el estrés. En este aspecto quería incidir que sería maravilloso intentar tener más contacto con atención primaria. Muchas veces atención primaria se entera de este proceso cuando ya está operado. Entonces lo ideal sería que estuvieran al tanto de todo desde el momento del diagnóstico, que nosotros muchas veces hay 2 o 3 semanas que los dejamos de ver hasta la cirugía. El paciente puede necesitar ayuda para el abandono de estos hábitos, para gestionar el estrés, ansiedad, para dormir. La colaboración con atención primaria creo que es importante. El test de la marcha nos valora la capacidad funcional. Esto nos lo hace neumología. Entonces, el test de la marcha se basa en el paciente anda durante 6 minutos al ritmo que él puede y se establece una cantidad de metros más o menos óptimos para ese paciente y se evalúa qué es lo que ha sido capaz de recorrer. Se registran unas constantes y se le pregunta qué tal. Él da una valoración subjetiva de cómo se ha sentido al final de ese test. Entonces, esto hecho en el momento en el que nos viene nuestra consulta y si es subóptimo la posibilidad de hacérselo antes de la cirugía, nos da una idea objetiva de si la optimización ha sido eficaz. Y tenemos otro filtro para seguir optimizando la anemia. Para esto, la colaboración con medicina interna y hematología está siendo excelente. Eso lo quería recalcar porque no han puesto en ningún momento ninguna pega y están disponibles, vamos, al otro lado del teléfono en cada momento, por si hay una pequeñita posibilidad de optimizar mejor a este paciente. En el hilo de todo esto, quería recalcar que ya en el 2013 nuestra sociedad se comprometió, al igual que otras sociedades, a cumplir 5 ítems. El cuarto, con el que se comprometió nuestra sociedad, es a no programar una cirugía electiva con riesgo de sangrado en pacientes con anemia. Ya en el 2013 se comprometió con esto. Y en este sentido no lo estamos haciendo mal porque en el Maturity, que es un estudio multicéntrico de hospitales españoles en el 2009, en pacientes intervenidos de colon, nuestro hospital es el que ha tratado prácticamente a todos los pacientes que han venido con anemia antes de la cirugía. Muy poquitos han entrado con anemia a ser operados. Entonces, en esa línea no vamos mal. Y aunque Beñat se detendrá más en los resultados al final, quería deciros que nosotros llevamos recogidos 49 colons y prácticamente 70% tenía anemia en el momento del diagnóstico. Se les ha tratado, solo 2 se nos quedaron sin tratar, pero llevamos buen camino, ¿vale? Siempre se podrá mejorar, pero vamos en buen camino. Para nosotros esto todo es un reto porque anestesia clásicamente ha visto al paciente en el quirófano, o un anestesista lo ve en consulta, el otro lo ve en quirófano. Es una manera de comprometernos a seguir a este paciente desde el principio y dar esa confianza de que todo el equipo sanitario está por y para el paciente, siempre que el paciente colabore también. O sea, no se trata de quitarle trabajo. El día de la intervención, ¿qué es lo que nos ha cambiado a nosotros? Seguimos manteniendo ayunas de sólidos 6 horas y de líquidos claros 2 horas.
ya eso de a partir de las 12 ni agua es obsoleto, se puede beber agua y se les da un suplemento hidrocarbonado de 200 mililitros hacia las 6 de la mañana. Este suplemento, pacientes diabéticos o contienen enlentecimiento del tracto digestivo, hasta ahora no lo estamos dando, pero habría que individualizar. En el intraoperatorio, como os ha dicho Beñat, lo que nos ayudamos es de coadyuvantes analgésicos. Son fármacos que lo que nos hacen es tratar el dolor de una manera multimodal y disminuir la cantidad de opioides que usamos en el intraquirúrgico. Con monitorización mucho más estrecha tratamos de mantener una normovolemia, normoglucemia y normotermia y nos ayudamos de bloqueos nerviosos para que las cicatrices no duelan en el postoperatorio, bien infiltrando la fascia del transverso, los orificios de los trócares, los rectos del abdomen. El tema es que el paciente salga con dolor controlado, menor inflamación y favorecer esa recuperación. Entonces, si conseguimos mantener la homeostasis del paciente y por lo menos sale como ha entrado, pues para nosotros ya es todo un logro. Entonces, quería plantear simplemente unas reflexiones para toda la gente que trabaja en quirófano, es que nos hagamos preguntas, ¿no? Si la intervención se alarga, dependiendo de la vida media del antibiótico, habrá que repetir. Sonda nasogástrica, sí se necesita. Está visto que dejar una sonda nasogástrica a un paciente favorece el hilio posoperatorio. Accesos venosos arteriales. Bueno, pues ¿para qué le voy a coger una vía venosa central si no va a requerir un manejo intraoperatorio que lo requiera? Y por si hace un hilio, bueno, pues si al segundo o tercer día lo hace, ya se le cogerá. ¿Por qué lo digo? Porque es un foco de posible infección. Entonces, hay que ir cambiando ciertas cositas. Opioides, si lo necesita, desde luego, pero si no, vamos a manejarnos con otro tipo de analgesia. Drenajes, no seré yo quien diga si hay que colocar un drenaje o no, pero día tras día en el postoperatorio, evaluar. Si no es necesario, se retira. El drenaje resulta incómodo, puede producirles dolor y es otro foco de infección. Entonces, en este el postoperatorio sigue de la misma manera. El tema es ir favoreciendo que ese paciente vuelva a su vida normal, ¿no? Entonces, restricción de líquidos, evitar mórficos, movilización y tolerancia precoz, tolerancia oral, lo mismo que os he comentado ahora, retirada precoz y, sobre todo, también hacer mucho más hincapié en el control estricto de la glucemia que va a favorecer la cicatrización y prevenir la infección. Entonces, quería terminar la charla con una frase que me encanta y que yo creo que es aplicable a todos los aspectos de la vida laboral. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y nada, y ahora doy paso a Maya Yerdi a que os hable un poquito del postoperatorio en planta y de la visión de enfermería. Buenos días. Bueno, aunque ya me han presentado, lo repito. Me llamo Amaya, soy enfermera de la segunda planta de hospitalización del Hospital García Orcoyen y os voy a hablar sobre el papel de la enfermería en la vía rica. Como ya se ha dicho, la vía rica es una vía clínica de recuperación intensificada en cirugía del adulto. Está avalada por el Ministerio de Sanidad y en la que han participado más de 30 asociaciones científicas, de las cuales he destacado las dos últimas por ser propias de enfermería, que son la Sociedad Española de Enfermería en Cirugía y la Asociación Española de Enfermería Quirúrgica. La vía rica está respaldada por la mejor evidencia científica disponible en la actualidad. En la vía rica, el paciente toma una actitud activa, se le empodera para que con el apoyo de la familia participe en todo el proceso. Esta actitud activa tiene como objetivo disminuir el estrés por la intervención quirúrgica, mejorar la recuperación del paciente, disminuir las complicaciones y disminuir la estancia hospitalaria. La enfermería forma parte del equipo multidisciplinar del Hospital García Orcoyen, que está encargado de seguir las recomendaciones de la vía rica. La vía rica contempla la figura de la enfermera gestora de casos como aquella encargada de agilizar y de mejorar la accesibilidad del paciente y equipo médico, trabajando en equipo, dando continuidad de cuidados,
y haciendo que el paciente se sienta acompañado en todo momento. Los profesionales de enfermería participan en actividades tanto del preoperatorio como del posoperatorio. Los cuidados de enfermería son necesarios para realizar un correcto abordaje del paciente, así como para su posterior seguimiento. Uno de los cuidados más importantes es dar el apoyo psicológico y emocional que precisen tanto los pacientes como sus familiares. Una de las recomendaciones de la Vía Rica es que el paciente reciba información completa, tanto oral como escrita, para mejorar su recuperación. Gran parte de la información verbal que se le facilita al paciente en el preoperatorio se olvida, y por ello hemos elaborado una guía de cuidados para entregarle al paciente, con la cual puede seguir su proceso de principio a fin. Y vamos a explicar los cuidados que proporciona enfermería por medio de esta guía. La guía para el paciente comienza la consulta de cirugía, donde se le propone el procedimiento quirúrgico, explicando sus características, riesgos y resultados esperados. Después se le explican los pasos a seguir para la preparación de la intervención, pruebas a realizar, consulta de anestesia, consulta de estomaterapeuta si precisa, indicaciones a seguir los días previos al ingreso y durante la estancia hospitalaria. Se le entrega un inspirómetro explicando su utilidad y la necesidad de realizar los ejercicios respiratorios desde la fase preoperatoria. En la consulta de anestesia se revisará su historia, su patología de base si hubiera y medicación, se evaluarán las pruebas complementarias y se le informará del plan anestésico y de sus riesgos potenciales. Como ya se ha dicho, se pondrá especial atención en corregir la anemia si existiera, en recomendar el abandono del consumo del tabaco y del alcohol al menos un mes antes de la cirugía y en explicar la prehabilitación trimodal. La prehabilitación trimodal, siguiendo el modelo RICA, tiene como objetivo principal el llegar a la intervención en las mejores condiciones físicas, psíquicas y nutricionales. Y entonces consiste en un triple enfoque que es la realización de ejercicio físico, la terapia nutricional y la terapia cognitiva. Además de una serie de pautas de nutrición, al paciente se le enseñan ejercicios sencillos de relajación para controlar el estrés y para reducir la ansiedad. Y también se le enseña una pauta de ejercicios físicos para que mantenga e incluso mejore su estado físico actual. El día previo a la intervención, el paciente tomará en su domicilio la pauta antibiótica prescrita y la comida de fácil digestión indicada. Ingresará en la segunda planta directamente por la tarde. Una vez que ingrese en planta, le cogeremos una vía periférica, sacaremos pruebas cruzadas, comprobaremos que trae el inspirón para continuar con los ejercicios respiratorios, le pondremos heparina, se le pasará una cena ligera, en el caso de que precise se le administrará un enema y a las 10 de la noche se le dará la última dosis de antibiótico vía oral, incluso un tranquilizante si necesita. No podrá ingerir sólidos a partir de las 12 de la noche, ni líquidos a partir de las 5 de la mañana. Esto es lo que le decimos al paciente, ¿eh? En el caso de que el paciente precise un marcaje de estoma, este lo realizaremos el día previo a la intervención con un rotulador indeleble. Existen guías y recomendaciones para realizar el marcaje, pero debe ser personalizado según la fisiopatología de cada paciente. Después de su marcaje, haremos una comprobación dinámica con un dispositivo de ostomía puesto, poniendo al paciente tumbado, sentado y de pie. Es importante dar información del cuidado del estoma en el preoperatorio. El día de la intervención, a las 6 de la mañana, se le hará una glucemia basal, se le administrará la bebida carbohidratada prescrita, se duchará y se rasurará con maquinilla eléctrica, le colocaremos unas medias de compresión en ambas extremidades para evitar el estasis venoso durante la intervención, le pondremos fluidoterapia y los antibióticos prequirúrgicos por la vía periférica que se ha cogido el día anterior y bajará a quirófano a las 8 de la mañana. Después de la intervención pasará a la unidad de despertar y una vez que se encuentre estable y con el dolor controlado será trasladado de nuevo a su habitación en la planta de hospitalización. Y en la planta de hospitalización, pues enfermería valorará su estado general, constantes, fluidoterapia, dispositivos, así como la aparición de complicaciones inmediatas. Esa misma tarde de la intervención, siguiendo la Vía Rica, es muy importante levantar al paciente, como ya se ha dicho, con ayuda al sillón. El paciente se va a encontrar pues débil y con miedo a levantarse, pero enfermería debe de valorar la situación y estimular al paciente reduciendo así los efectos adversos. Para ello es importante que tenga un buen control del dolor.
También haremos un control de la glucemia aunque no sea diabético, iniciará la ingesta oral con líquidos claros, estimularemos para que realice ejercicios respiratorios con el espirómetro, se le administrará de nuevo heparina y recolocaremos las medias neumáticas intermitentes que ya se habían puesto en quirófano. Las mantendremos puestas durante la noche siempre y cuando no impidan el descanso nocturno del paciente. El primer día posoperatorio realizaremos una analítica de sangre y posteriormente según su evolución. Todos los días vamos a controlar la glucemia aunque no sean diabéticos. Insistiremos en la movilización cada vez más activa y en los ejercicios respiratorios. La dieta irá aumentando progresivamente hasta una dieta normal. Valoraremos la recuperación de la motilidad intestinal. Según vaya tolerando dieta, se le irá retirando fluidoterapia y la analgesia irá pasando a vía oral. Se le irán retirando los distintos dispositivos que lleve. Se revisará la evolución de la herida quirúrgica y continuaremos con la administración de heparina. Cada día valoraremos el dolor, el ejercicio físico y el ejercicio respiratorio realizado, así como el estado psicológico, el apoyo familiar y la aparición de complicaciones tardías. Es muy importante hacer un buen registro de todas las actividades de enfermería que realicemos. Al alta, pues enfermería realizará educación para la salud y le informará pues, sobre actividades físicas a realizar, una dieta adecuada, el control de signos y síntomas que debe adoptar el paciente, así como enseñar el cuidado de la herida quirúrgica. Además de esta serie de pautas a seguir en el domicilio, se le entregará junto con el informe de alta y la cita de revisión el teléfono de contacto por cualquier problema o cualquier duda que le pueda surgir al paciente. De esta manera se le reduce el miedo al paciente al alta, sintiéndose apoyado en todo momento por el equipo sanitario. El día del alta, el paciente rellena una encuesta de satisfacción anónima en la cual se valora pues, datos generales y tipo de cirugía, información preoperatoria, trato recibido, instalaciones de equipamiento, dolor, alimentación posoperatoria, movilización posoperatoria, información al alta, competencias y coordinación de los coprofesionales sanitarios, satisfacción general y al final hay un espacio para dejar comentarios. Los resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción son que de 49 pacientes intervenidos de colon, 5 de ellos no han rellenado la encuesta de satisfacción, que supone un 10% del total. De los 44 que sí que han rellenado la encuesta, solo un 11%, es decir, 5 pacientes, han considerado algo pronto la ingesta precoz. Y un 18%, que son 8 pacientes, han considerado también algo pronto la movilización precoz. También un 18% de los pacientes ha valorado el valor por encima de 5 en la escala EVA en algún momento de su posoperatorio. Una persona da una opinión negativa que le generó ansiedad, que fue que al llegar al área quirúrgica se le llamó por otro nombre y al salir del quirófano ocupó otra cama distinta a la suya. Como aspectos a mejorar, pues los encuestados han destacado los ruidos, la butaca del acompañante incómoda, la habitación o el aseo pequeño o el tener que compartir habitación. El nivel de satisfacción con la información recibida es alto. La opinión sobre las competencias tanto del personal médico como de enfermería es alto. El 100% de las opiniones destaca el trato humano y la atención recibida y la puntuación global obtenida es de 9,6 sobre 10. Y como conclusiones, tenemos que es importante la participación de enfermería en iniciativas y proyectos que aportan salud basándose en la mejor evidencia disponible. Es fundamental la colaboración entre los distintos profesionales que forman el equipo multidisciplinar. Nos parece importante la creación de la figura de la enfermera gestora de casos, que se encarga de garantizar una atención integrada y de calidad, con un coste sostenible, mediante la gestión de los pacientes, cuyo cuidado es complejo debido a su proceso de enfermedad. Su misión es hacer que el camino por el sistema sanitario sea lo más fácil y lo menos traumático para el paciente y su familia. Esto se consigue coordinando a todos los profesionales y los recursos. Somos el nexo de unión entre el paciente, la familia y el sistema sanitario. El personal de enfermería realiza valoración del paciente y educación para la salud pre- y posquirúrgica. Establece un plan de cuidados de enfermería y seguimiento continuo que ayuda a evitar y reducir el riesgo de complicaciones. Da apoyo psicológico y emocional al paciente y su familia durante todo el proceso asistencial. Como ya se ha dicho, la vía rica supone un empoderamiento del paciente y de la familia, de forma que es capaz de participar de forma activa durante todo el proceso.
Las encuestas nos muestran que la vía rica produce en el paciente un aumento de la satisfacción y aumento de la calidad asistencial percibida. Y todos estos datos suponen feedback para todos los profesionales que también ven aumentada su satisfacción y su capacidad de mejora. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, vamos a finalizar con los resultados de lo que ha sido la mortalidad registrada en nuestra serie. Recordar, bueno, empezamos a registrar pacientes hace 2 años, en junio del 2019. Han sido 49 cirugías, todas ellas, recordad que son cirugía colorectal y programada, ¿no? Se ha excluido otro tipo de cirugía mayor o cirugía urgente. De ellas, todas menos una fueron resecciones de colon o recto y hubo un bypass, un paciente que presentaba como hallazgo intraoperatorio una carcinomatosis peritoneal, requirió un bypass paliativo. El tipo de cirugías predominan la colectomía derecha, en ocasiones ampliada al colon transverso, y también pues, ha habido varias simoidectomías, resecciones de recto. La edad media está en torno a los 72 años, una población ya relativamente mayor, y predomina claramente los varones, casi 3/4 partes de la muestra son varones. La mayoría son ASA 1 o 2, pero hay un 40% que tienen ASA 3 o 4. El IMC, el IMC medio está en 29, ya hay cierto grado de sobrepeso, obesidad, con un 35% de pacientes por encima de, o 30 o por encima de 30, y un tercio de los pacientes tienen cirugía abdominal previa. Esto lo comentamos porque de alguna manera condiciona un poco la cirugía, el abordaje, y es técnicamente muchas veces más difícil. La indicación ha sido por neoplasias casi en la totalidad de los casos, salvo 2 casos que se intervino por vóvulo de sigma recidivante. Cuando hablamos de indicación por neoplasia, incluimos cáncer ya establecido, pero también pólipos malignizados o pólipos irresecables. En cualquier caso, la cirugía tiene que ser una cirugía oncológica, que se distingue, digamos, de una cirugía en un proceso benigno, porque aparte de la resección del tramo afecto hay que hacer una linfadenectomía y, pues, por tanto, la disección es más extensa y hay más riesgo, pues, de sangrado, de discencias o de isquemia. El abordaje inicial fue laparoscópico en todos los casos, con una reconversión a cirugía abierta en el 28% de los casos. Esto puede parecer una tasa relativamente elevada, pero la vía rica en sus estándares pone como marca a que hay que llegar en cirugía laparoscópica a un 60%. Es decir, nosotros estaríamos en este caso ya casi un 72% de cirugía que se ha hecho por laparoscopia. Procuramos siempre que se pueda, por un abordaje mínimamente invasivo, pero en ocasiones no hay más remedio que reconvertir a una cirugía abierta que es igual de válida en cuanto a resultados. El tiempo operatorio medio está en torno a 4 horas y media. La cirugía laparoscópica habitualmente pues, está grabada con un mayor tiempo operatorio, sobre todo en cirugía de recto y colectomías derechas ampliadas que requieren mayor disección. La estancia media está en 9 días y medio. Es un valor que pensamos que se puede mejorar, pero en una serie como la nuestra, que no es especialmente grande, pues los valores extremos pues condicionan bastante la media. Hay una mediana que baja a 7 días, pero aquellos pacientes que han presentado complicaciones graves que han requerido reintervención o ingreso en UCI, tienen asociadas estancias prolongadas y pues han de alguna manera perjudicado esa estancia, pero somos conscientes que esto puede mejorar, aunque se parte ya en la vía rica habla previamente en los años previos, sobre todo en la cirugía laparoscópica, en España una estancia media de 11 días y medio. Los reingresos tenemos una tasa del 6%. En los últimos datos que nos han pasado desde vía rica hablan de un 9%. Evidentemente va asociado un poco también a si hay más altas más o menos precoces. Cuanto más altas más precoces, generalmente suele subir
la tasa de reingresos. Y la movilidad quirúrgica, que es muy variable en la bibliografía, puede ir desde un 25 hasta un 50% en algunos casos. Hay que tener en cuenta que ahí entra desde una dehiscencia hasta un seroma de herida o una flebitis. Pero bueno, tenemos un 36% de movilidad quirúrgica, pero hay una clasificación, que es la clasificación de Clavien-Lindo, que lo que hace es estratificar las complicaciones en función de las medidas terapéuticas que hay que tomar, de modo que un grado 1 prácticamente con un tratamiento conservador estándar se maneja, grado 2 implica ya una transfusión o una nutrición parenteral, y cuando necesitamos ya reintervenciones, procedimientos endoscópicos, de radiología intervencionista o ingreso en UCI, pues ya estamos hablando del grado 3, 4. 5 sería ya un exitus. Por tanto, en nuestra serie hemos tenido 4 casos, un 8% de complicaciones graves. El resto han sido complicaciones leves, moderadas. ¿Qué tipo de complicaciones hemos tenido? Pues ha habido 2 casos de dehiscencia anastomótica, un 4%. No ha habido mortalidad en ninguno de ellos. Uno requirió reintervención, el otro se realizó tratamiento conservador. Una perforación de intestino delgado que requirió cirugía. 11 casos de hilio paralítico, que supone un 22%. La bibliografía habla entre un 15 y un 20% de tasas de hilio en otros estudios. No había abscesos intraabdominales. Un caso de infección herida. 2 de hemorragia digestiva, y luego destacar, ha habido 2 casos de broncoaspiración, uno de ellos falleció, y luego una endocarditis bacteriana también que falleció, aparte de otra serie de complicaciones más leves. 4 pacientes han requerido reintervención, y esos mismos son los que también han requerido UCI, el 8%, son los que veis, una distensión, la perforación que hemos comentado, un hilio en el que también hubo con broncoaspiración que hubo sospecha de una isquemia gástrica, y luego una reacción de recto con hilio y una posterior endocarditis bacteriana. Como es habitual en este tipo de pacientes, pues las estancias se prolongan. Y para finalizar, ha habido 2 casos en que ha fallecido el paciente, un 4%. Uno fue por broncoaspiración, un paciente con una cirugía de vólvulo, con un hilio, y un paciente con un síndrome rígido acinético con muy poca movilidad. Y el otro, una resección de recto, eso que hemos comentado, portador de un marcapasos que se contaminó y hizo una endocarditis bacteriana que precisó cirugía cardíaca en el complejo y finalmente falleció. Y ya para finalizar, en cuanto a resultados, ya que la serie prácticamente son pacientes oncológicos, ha habido cirugía R0. La cirugía R, cuando nosotros estamos operando y vemos que estamos dejando tumor, hablamos de una cirugía R2. O sea, márgenes macroscópicos afectados claramente ya a simple vista. Cuando pensamos que hemos quitado todo, pero el patólogo a microscopio ve que ahí está afectado el borde, se habla de cirugía R1. Y cuando nosotros vemos que hemos quitado todo en condiciones, el patólogo también lo confirma, que están todos los márgenes libres, entonces hablamos de cirugía R0. Entonces, en 45 de las 46 resecciones que ha habido, ahí hay que excluir los 2 vólvulos y el paciente del bypass, que no se han hecho resecciones oncológicas. Todos han tenido cirugía R0. Solamente un paciente que tenía un tumor exteriorizado de ciego, que infiltraba en la zona del uréter, ha tenido el borde radial afectado. Y para finalizar, la linfadenectomía, porque en la cirugía oncológica es importante. En cirugía colorectal se estima que hace falta 12 ganglios, digamos, de media, para que la linfadenectomía se considere adecuada, para que no nos estemos dejando ganglios afectados, digamos, sin resecar. Tenemos una media de 21 ganglios extraídos por pieza y casi el 90% de los pacientes tienen 12 o más ganglios. Eso a veces puede variar también, aparte de la propia técnica quirúrgica, de si el patólogo revisa bien la pieza, de si ha habido radioterapia que puede disminuir los ganglios, etcétera. Y nada, bueno, ya un poco para concluir la sesión, pues repasar una serie de conceptos que hemos comentado durante esta charla, que, bueno, los programas de rehabilitación multimodal buscan disminuir la respuesta fisiológica al estrés quirúrgico y mejorar la recuperación del paciente.
disminuyen la morbimortalidad, la estancia hospitalaria y los costes. La prehabilitación busca la optimización del estado nutricional, físico y anímico durante el proceso, durante la fase preoperatoria. Y estos programas incorporan los protocolos PBM y siempre dentro de lo que es la cirugía segura. Se basan en 3 pilares: la información, tanto oral como escrita, para que el paciente tome un papel activo. Hay una multidisciplinaridad y se aplican medidas que están basadas en la evidencia científica. Hay un abordaje integral y se trata a lo largo de todo el proceso perioperatorio, desde el diagnóstico hasta que el paciente se recupera completamente de la intervención. La implantación de la vía rica requiere un esfuerzo constante y mantenido. Recordar que hay muchas medidas que van a ir en contra de lo que se ha hecho tradicionalmente. Entonces, todos tenemos muy metido eso dentro y nos va a costar. Por tanto, hay que insistir una y otra vez. No solamente es implantar la guía rica y al día siguiente va todo borrado, sino que requiere un proceso y nosotros estamos en ese proceso. De todos modos, en la implantación de un protocolo de este tipo, pues favorece el trabajo en equipo, una formación continuada y va a haber una mejor percepción de la asistencia sanitaria, del equipo y del hospital. Y finalmente, pues decir que la implantación de la vía rica en nuestro hospital abre paso a la incorporación sucesiva pues, de diferentes especialidades quirúrgicas, porque pensamos que al final esto está auspiciado por el Ministerio de Sanidad, se hacen revisiones sistemáticas y creemos que va a acabar siendo, si no lo es ya, el estándar en el manejo perioperatorio y es lo que se va a exigir a los diferentes servicios quirúrgicos y de anestesia. Y nada, simplemente os dejamos aquí unos enlaces de interés, sobre todo la página web del GERM y de ERAS, que ahí bueno, tenéis toda esta información multiplicada por 10, con actualizaciones en los protocolos, webinars, de todo. Y bueno, pues, espero que haya sido de vuestro agrado y no sé si tenéis ahora preguntas. ¿Tenéis aquí alguna pregunta de momento por ir vamos viendo? Es verdad que en la pandemia, espera, es que si no igual aquí no me oyen. Sí, sí. Me preguntan que ¿Hacéis algo de esa alteración para corregirlo o solamente es un dato informativo para vosotros? pues la verdad que sí, vale. Me preguntan que si que es realmente el papel que nos aporta el test de la marcha en el proceso de la prehabilitación. Pues mira, hemos tenido muchas dudas en ese aspecto y ahora con el tema de la pandemia también se ha frenado porque ellos dejaron de hacer el test de la marcha, nos lo hacía neumología y nos lo interpretan ellos también. Entonces, el tema es, claro, si es un paciente que tiene opción de optimización, o sea, un paciente con anemia o un paciente muy bajo físicamente, probablemente el segundo test de la marcha, que cuando, si nos sale mal, se lo podemos pedir la semana previa a la intervención, ese test de la marcha probablemente mejore, ¿no? Y nos deje como más contentos. El problema es cuando un paciente te da un test de la marcha subóptimo y realmente puede haber una patología intrínseca, ¿no? En el paciente, una patología respiratoria que no haya sido diagnosticada o demás. Bueno, ya se nos dio un caso y se detectó una fibrosis pulmonar. Entonces, esos casos son complicados, pero bueno, lo que sí que nos aporta es una información para justificar posibles complicaciones, ¿no? O para tener más en cuenta a pacientes con más fragilidad. Creo que por ahí pueden ir los tiros. Es verdad que en la plataforma donde metemos los datos no nos lo piden. Entonces, nos parecía curioso al principio, ¿no? Porque dedicar un esfuerzo a hacer una prueba que luego ni siquiera nos lo piden y no sabíamos muy bien qué valor darle.
pero creo que van por ahí los tiros. O sea, es una manera de identificar al paciente más frágil y, bueno, si obtenemos luego un segundo test de la marcha mejor, pues mira, quedarnos más contentos, ¿no? Como decir, una manera de objetivar que realmente el mejorar la anemia y el estado físico y nutritivo del paciente realmente es efectivo. Y hay otros grupos, pero unen con el servicio de rehabilitación. Que hace el test de la marcha, la marcha y se incorporan mayor énfasis en ejercicios preoperatorios. Nosotros hemos dado muchísimas vueltas porque no sabíamos cómo interpretar como preguntas que damos las preguntas. Pero hay otros tipos que sí que lo enfatizan más eso, que es rehabilitación que coordina ese tema y lo que hace es reforzar una serie de ejercicios con más preoperatorios. Pero hay sitios, bueno, en el artículo ese que os he enseñado, el artículo multicéntrico a nivel mundial de prehabilitación, es que se ha hecho una vía rica, bueno, o sea, que sería lo que quisiéramos todos, ¿no? Pero es que hasta con sesiones de entrenamiento físico. Entonces, claro, eso no en todos los hospitales lo puedes tener, ¿eh? Un preparador físico con sesiones de entrenamiento 2 o 3 días a la semana, bueno, me pareció algo utópico, ¿no? Me parece muy difícil de llevar a cabo. Pero claro, la idea es que si realmente lo haces bien, esa optimización se tiene que notar. Me ha parecido entender que el equilibrio paraético era un poquito superior al estándar. Se han analizado un poco las causas, que sean causas Y nos preguntan eso, lilio paralítico, que hay una tasa un poquito más elevada de lo que viene recogido en la bibliografía, y si hay, realmente hemos identificado alguna causa. Entonces, no tenemos una explicación así definida. Al final yo creo que es multifactorial. Ha habido casos de que ha habido enterolisis, o sea, liberación de asas por cirugías previas, o problemas más anatómicos que han prolongado la cirugía, mayor manipulación de asas. Sí que ha habido empleo de mórficos en un 32% de los casos, en el posoperatorio. Bueno, yo creo que todo ha contribuido y sí que había casos que realmente decíamos, pero ¿por qué está pasando un hilio parático? La cirugía ha ido bien, no ha recibido mórficos. A veces, no sé, hay cosas que se nos escapan. Ahora tampoco, realmente, bueno, estamos hablando de 16 casos, o sea, no da tampoco para hacer un análisis, pero sí que estamos un poco preocupados en ese sentido, pues porque es una complicación que en la mayoría de las veces se resuelve sin problemas, pero lastra mucho la estancia, o sea, se alarga 10, 15 días simplemente por el hecho de esperar a que eso se reinicie. Entonces, ahí, bueno, es una de las cosas que estamos intentando hacer todo lo posible, lo que esté en nuestras manos, para que no ocurra. Pero no sabríamos decir la causa específica. Manuel, ¿quieres? Sí, ahora. Y ahora el problema es un poco, ¿no? Y también hay actividades de Bueno, eso lo han comentado, bueno, simplemente para los que están online, eso, bueno, enhorabuena por la charla por parte de Manuel Cires y nada, simplemente que la vía rica pues supone una especie de estándar en el manejo y eso pues también bueno, sirve de respaldo de alguna manera para un posible litigio ante algún caso de complicaciones.
Bueno, nos vuelven a agradecer la charla y nos comentan un poquito si realmente sería aconsejable, en vez de, además de formarnos los tres que iniciamos la incorporación de la Vía Rica, si sería aconsejable que se formara todo el equipo, ¿no? Y, perdona Javier, lo último. Sí, eso. Y si, eso. Y si sería interesante contar con algún apoyo profesional para la gestión, sobre todo psicológica del paciente, ¿no? Entonces, esa parte, por ejemplo, es la que más dificultad nos ha supuesto, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, como somos los anestesistas, somos los que les aportamos un poquito esa idea de gestionar el estrés, les dejamos como una especie de, en el dossier, ¿no? Con una especie de ejercicios se habla mucho del mindfulness tan actual. Claro, nosotros no estamos formados en ello. Entonces, lo que le dedicas es tiempo, o sea, nosotros lo hacemos de esa manera, ¿no? Le dedicas tiempo, le haces ver que estamos todos en la misma dirección, que busque apoyo familiar, le das ciertos consejos muy básicos, ¿no? Yo por eso ponía lo de atención primaria, la colaboración con atención primaria, porque creo que es el sector sanitario más cercano al paciente, ¿no? Que en un momento determinado puedan echar mano de ellos. Pero es verdad que la opción de tener, en algunos centros tienen un psicólogo al que se le puede derivar el paciente. Yo creo que la formación para el manejo psicológico del paciente es compleja y no te puedes formar en unos días. Yo creo que y hay que valer. Entonces, claro, nosotros contamos con el buen hacer de cada uno, que quien tiene facilidad, tiene empatía, cada uno es como es, ¿no? Pero yo creo que una formación psicológica, yo sí que me parece que la opción de poder echar mano de un psicólogo en un momento dado o de una ayuda profesional para el paciente, ya no tanto para nuestra formación, sino para el paciente, sería súper interesante. Es una manera sí, es que sobre todo en lo que estamos haciendo ahora en la recogida son casos, la mayoría son oncológicos. O eso está aquí al lado, ¿no? Bueno, es darle una vuelta, pero esa es la parte que se nos queda un poquito más así flojilla, porque es compleja. Al paciente oncológico que necesita o que quiere. Yo quería comentar eso, que evidentemente va a haber algún paciente que requiere una atención más especializada, pero muchos de los pacientes son lo que necesitan es eso, dedicarles tiempo y la información, porque la ansiedad que trae este tipo de cirugías y el diagnóstico de un cáncer muchas veces es ante la incertidumbre, que no saben lo que va a ser de ellos, qué se les va a hacer. Cuando dedicas una consulta, en vez de 10 minutos de consulta o 15, que vas a toda prisa, citarlo, pues 2 huecos si hace falta y explicar bien el diagnóstico, cómo va a ser todo el proceso, anestesista le vuelve a recalcar muchas cosas. Todo eso hace que el paciente, vemos por lo menos que a veces ven que, bueno, hay un reto, pero voy a ser capaz de afrontarlo y entre todos, ¿no? Pues vamos a salir adelante. Y puntualmente puede haber algunos pacientes que nosotros no podemos darle ese apoyo psicológico tal y como debiera ser, y ahí sí que pues contar un profesional, un psicólogo, un psiquiatra, que pues estaría muy bien. Yo quiero añadir que, bueno, que actualmente, como no contamos con ese servicio, sí que enfermería, desde que ingresa hasta que se va de alta, en muchas ocasiones le toca dar ese apoyo. Entonces, de momento, actualmente, estamos nosotros ahí. Alicia.
que se va gestionando para que sean los grupos, porque la mayor ansiedad la viene del paciente cuando le explicas su peligro. Entonces ahí empezamos, las enfermeras, el equipo empezamos el contacto para intentar una tranquilidad emocional. Entonces, eso yo creo que la experiencia de todos los equipos médicos de enfermería, creo que lo sabemos hacer bastante bien. Es verdad que, como bien dice Soledad, hay un equipo de psicólogos que van a abandonar pacientes, habitualmente tienen muchas consultas y habitualmente en esos momentos no tienen esto, parece a mí que no tienen esa necesidad. Es verdad que se envían, si vosotros se incorporan en ello, podría ser, pero me parece más el trabajo directivo soportar que se premura de ese psicólogo en ese momento. Que me pasa el cambiado y si hay alguna manera Los principales pasos en el posoperatorio que han cambiado es que el mismo día de la intervención, conforme llegan a la planta a la tarde, lo que se les hace es levantarlos, que antes no se les levantaba, hasta el día siguiente. Sí, Vale, sí, sí, de de despertar. Vale. Nos están preguntando qué cambios más concretos se han dado para el posoperatorio inmediato, para la sala de despertar. Pues mira, lo que se recalca es que como se ha mantenido una normovolemia, normotermia y normoglucemia intraquirúrgica, en el posoperatorio inmediato se siga manteniendo igual. Si se precisa, se controla con más finura la glucemia, la temperatura y el tema de la analgesia también, intentar evitar los opioides, manejarse con AINES, salvo el que tiene muchísimo dolor, o sea, eso está claro. No sé, es como fijarse un poquito más en cada gesto que voy a hacer, preguntártelo 2 veces. En vez de tiene dolor, pues ponle 2 de morfina, no. Vamos a ver cómo es el dolor. Vamos a preguntarle qué valor le da su dolor con la escala EVA y valorar un poquito si realmente te hace falta esa morfina o con un nolotil es suficiente. La restricción de líquidos también es importante, porque si hemos mantenido una normovolemia intraquirúrgica, vamos a mantener la normovolemia en el posoperatorio, que no se nos quede el suero abierto, por ejemplo, porque todo eso va a generar más edema, más edematización de las asas intestinales y va a empeorar el ilio posoperatorio. Son las pequeñitas cosas y el paciente va siempre con un checklist, tipo el checklist que se usa para seguridad, él va con un checklist de vía rica. Entonces, en todo momento se puede mirar el parámetro que hay que vigilar. Hay unos ítems para el posoperatorio inmediato, ¿vale? Que es la valoración de la analgesia, del dolor, o sea, los líquidos, la analgesia, varias cositas, la temperatura, la glucemia. Hay varios ítems que, por si se te olvida alguno, que están ahí escritos. Lo mismo que en el intraquirúrgico, lo mismo que en el posoperatorio. O sea, en todo momento, en el plastiquillo del paciente, hay un checklist de vía rica, para que si se nos olvida algo, revisarlo, ¿vale? Pero es seguir la misma línea, mantener la homeostasis del paciente, ¿vale? Que no se nos vaya la espiroterapia, que no se nos vaya en exceso la analgesia. Bueno, un poquito por ahí. No sé si lo he aclarado. ¿Algo más? Pues ya está. Muchas gracias por venir.